Isaías capítulo 56, versículo 9. Puede tomar asiento, no hay ningún inconveniente. Y versículo número 9 al versículo número 12, en la Reina Valera revisada de 1960. Y dice en el nombre de Jesús así: todas las bestias del campo, todas las fieras de los bosques, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. El tema en esta tarde, después de haber escuchado lo que hace un momento escuchamos, se titula Cuidado. Cuidado con los pastores que hacen mal uso del diezmo, de la ofrenda, de la economía. ¿Por qué? Porque, y les pido que podamos estar atentos a los oídos, no precisamente que me vean, sino que podamos tener los oídos abiertos para entender. Más que nada, ¿por qué? Porque los sonidos que nos rodean pueden a veces distraernos un poquito. Ahora, ¿por qué traemos este tema? Como acabamos de escuchar hace unos momentos, Dios es perfecto. Dios es amor. Dios nos ayuda, Dios nos socorre. Pero el detalle está en que nuestro corazón de piedra, Dios lo convierte, voy a tomar como ejemplo esta hojita, y lo rompe para crear un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón que nos duele, a veces nos vemos muy sufridos por las situaciones que nos rodean. Y entonces, dado ese corazón que hoy estamos dejando que el Señor moldee para su imagen y semejanza, hay muchas personas que se van a aprovechar o van a querer aprovecharse de nosotros. Y no estoy hablando de la gente del mundo. La gente del mundo, pues sabemos que conozcamos o no conozcamos del Señor, pues la gente busca aprovecharse. Es más, a lo mejor nosotros en el pasado éramos así. Y lo digo porque yo era así en el pasado. Pero hoy, conociendo del Señor, nos damos cuenta que hay un peligro, y por eso el tema se llama cuidado. ¿Por qué? Porque el mal ha entrado en la mayoría de congregaciones, de iglesias. No quiero con esto decir todos están mal, nosotros estamos bien, no. Porque al final de cuentas, Dios no es un monopolio que cualquiera puede tener, sino que Dios es libre, es como el viento. Cualquier persona que se deje guiar por el Espíritu Santo y que busque a Dios, como lo decían hace un momento, en oración, con súplica, temor y llanto, dice la Biblia, al que me busque me dejaré encontrar. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay muchos líderes, muchos pastores, muchos evangelistas, muchos profetas, muchos apóstoles, que ven situaciones como las que acabamos de escuchar hace unos momentos y se aprovechan para orar, pero siempre va a haber algo detrás, que exigen constantemente una autoridad absoluta. ¿A qué me refiero con una autoridad absoluta? Se refiere a que prácticamente, si tú vienes a esta iglesia, perteneces a esta iglesia y tienes prohibidísimo a irte a otra iglesia. También, si tú eres una persona que viene para acá, tienes que apoyar, tienes que ayudarte. O sea, cosas que cualquier persona diría, pues es lógico, es válido. El problema es cuando ellos empiezan a aprovechar de la congregación del pueblo para su beneficio propio. Muchos de ellos tienen podemos decirlo, una autoridad que se les ha sido concedida, en la cual hablan y no hay ningún reproche. Ellos dan una orden y la gente lo ve bien, no hay ningún problema porque es el pastor. ¿Cómo creen que el pastor se va a equivocar? Pero déjeme decirle que la gran mayoría de personas
busca su propio beneficio. ¿Por qué? Porque, como lo dije hace un momento, estamos procurando que en los servicios también los servidores tengan una participación. No sé, a lo mejor ustedes vienen de una congregación o los que han ido a otras congregaciones, a lo mejor así le hacen en otras congregaciones. Sí, qué bueno, gloria a Dios. Pero en la gran mayoría no. Siempre es el pastor el que está al frente y no permite que cualquiera venga y predique, no permite que cualquiera venga y sirva, no permite que, y si por ahí alguien empieza a predicar, no, pues lo siento, discúlpame, pero aquí el protagonista es el pastor. Y después del pastor está la esposa del pastor, los familiares del pastor, fulano, sultano, perengano, y entonces siempre vemos al pastor y se escucha feo, pero se empieza a ver como cuando se veía al padrecito en la iglesia católica. Al padrecito en la iglesia católica lo veíamos como que, ay, es que es un hombre de Dios y pobre de aquel que toque al padrecito, etcétera, etcétera. Y muchos sabemos lo que han hecho los padrecitos en las iglesias católicas, ¿no? Que, vaya la redundancia, desafortunadamente también lo hacen los malos líderes de la congregación y del pueblo de Dios. He conocido a bastantes pastores que dan una apariencia normal, una apariencia que cualquiera los dice, oh, hombre de Dios, gloria a Dios, aleluya, sí, bendito sea. Y en la adoración están así, y hombres tremendamente que son predicadores sumamente elocuentes. Pero por detrás de ellos hay algo muy tremendo. He conocido pastores que aprovechan y entonces empiezan a ver a la hermanita, a ver a la jovencita y de repente reuniones íntimas, secretas que han llegado a que el pastor cayó en pecado con la hermanita, con la jovencita, etcétera, etcétera, y hay que tener cuidado ya con el pastor. Ahora, ¿por qué les digo esto? El tema normalmente se titula Cuidado con los pastores que hacen mal uso del diezmo, pero eso no solamente conlleva al diezmo, sino al uso también del alma quebrantada que Dios ha traído. Seamos sinceros, cuando nosotros nos encontramos mal, nos ayuda el Señor. Y entonces nosotros ya tenemos un corazón nuevo, nos sentimos en deuda y queremos procurar pagar esa deuda ayudando o dando. El problema no es ese, el problema es que la gente que nos rodea y que nos ve, ya no nos ve como una persona, un alma, una oveja, por eso se llama así, necesitada, una oveja que necesita guía, una oveja que necesita apoyo, ayuda, que pueda sentirse en confianza, sino que lo empiezan a ver como un negocio. Porque entonces mientras más gente venga, pues ¿qué creen? Pues más gente va a ofrendar, más gente va a diezmar. Y entonces nos damos cuenta que cuando se levantan las ofrendas, grandes ofrendas, pues prácticamente, y los pastores empiezan a decir, es que el diezmo es para él, para el pastor. Y entonces nos damos cuenta que el pastor pues se lleva de diezmo fácil unos, no sé, fácil unos 5,000, 6,000 pesos. Y entonces la congregación empieza a padecer, los hermanos caminando, las hermanas en el RTP, en el camión, a veces, como decía mi hermanita Isabel, a veces no hay dinero para esto, para el otro, y el pastor bien tranquilo en su carrito, con la gasolina, a lo mejor algo modesto, un trajecito, una corbatita, etcétera. Pero cuando uno trata de hablar con él, uno trata y no se siente a veces en esa confianza. ¿Por qué? Porque cuando termina el culto, cuando terminan las situaciones o la hora de la comida, pues lo común es que todos podamos convivir entre nosotros, ¿no? Y por lo regular los pastores van y se sientan en una mesa distinta, especial, ahí donde dicen, no, es que la iglesia es la mesa pastoral, la casa pastoral, todo le ponen el título pastoral, ¿no? Y entonces empieza a hacer una diferencia entre el pastor y el pueblo, pero nosotros nos damos cuenta que al leer las escrituras, el Señor nos dice que no es posible que pase ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque aquí nadie es mayor. Aquí nadie es mayor. Y si alguien quiere ser mayor, el Señor Jesús lo dijo. Quien quiera ser mayor, tiene que aprender a servirle a todos los demás. ¿Por qué? Porque pueden faltar cualquiera a los servicios, pero, por ejemplo, en este caso, yo trato de ponerles el ejemplo de no faltar. El viernes que llovió, le platicaba a mi hermanita Erika hace un momento,
pues muy pocos fueron a la congregación, ¿verdad, hermanita? Éramos contados, yo creo, con la palma de las manos. ¿Por qué? Porque llovió. Pero nosotros, los que tenemos esa responsabilidad, ese amor hacia el Señor, vamos. ¿Y por qué? Porque en primera amamos al Señor. Y en segunda, tenemos que estar siempre dispuestos porque usted no sabe. A lo mejor estamos ahí y no va a la iglesia que comúnmente suele ir. Pero de repente pasa una persona que no teníamos idea y necesita esa ayuda, ese respaldo, ese fortalecimiento, esa oración. Y entonces ahí es donde necesita entrar el líder para poder orar y dar el ejemplo. Moisés mismo tenía la oportunidad de ser una persona en la jerarquía egipcia de alto rango, Moisés. Pero él mismo prefirió padecer con el pueblo de Dios antes de ser nombrado hijo de la hija de Faraón. Dice la Biblia nuevamente, recordando Isaías 56:9, el Señor tiene algo en contra de esos malos líderes. El Señor tiene algo en contra de aquellas personas. ¿Dios les va a dar su pago? Sí. Pero también a nosotros como congregantes nos pone una alerta, como cuando uno va manejando en el semáforo, una alerta como la luz amarilla, ¿no? La luz amarilla, ¿qué significa? Ya vele bajando de velocidad porque en cualquier momento llega el color rojo y hay que detenerse. Esta es una alerta que pone el Señor para nosotros. Estar atentos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahorita pues ustedes me conocen, vamos conviviendo, se dan cuenta que a lo mejor lo único bueno que tengo es que el Señor me da la palabra para poder compartirlo, ¿no? Pero eso no me hace a mí una persona distinta a ustedes. A mí no me hace mejor que ustedes. Al contrario, a mí me conlleva tener más responsabilidad de prepararme cada día más y más. En primera, porque amo al Señor. Y en segunda, porque ese amor hacia Dios me ha permitido a mí que el Señor diga, me amas tanto que te voy a poner a prueba. ¿Cuál es la prueba, Señor? Vamos a ver qué tan bueno eres cuidando, orando, velando, instruyendo a 2 personas. Ahora a 3. Vas bien, ahora van a ser 7, 8, 9. Y así cuando menos nos damos cuenta, el grupo empieza a crecer. Y el trabajo es difícil, sí, porque conlleva un autosacrificio físico, espiritual y en todas las demás áreas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar el primer ejemplo de que cuando uno sufre, ¿qué dice la Biblia? Gocémonos en el sufrimiento. Entonces tenemos que nosotros aprender y tienen que también ustedes buscar el ejemplo de que si el pastor sufre tiene que estar en gozo, en alegría. ¿Por qué? Porque le está permitiendo al Señor padecer como el Señor padeció. Y dice nuevamente Isaías capítulo 56 verso 9, y compara a los malos pastores con las bestias del campo y dice, todas las bestias del campo, todas las ferias del bosque vengan a devorar. ¿Cómo que vengan a devorar? Versículo número 10. Sus atalayas son ciegos. ¿Qué es una atalaya? Una atalaya es una persona que está en la antigüedad, se ponía en una torre y podía ver todo el panorama, para que cuando viniera el enemigo dijera, ahí viene el enemigo, y empezara a avisarles a todos. Si vieran que viene el rey, viene el rey, alégrense todos, ¿no? Ese es la labor de la atalaya. Pero dice la Biblia aquí lo que estamos leyendo, sus atalayas son ciegos. O sea que les falta lentes a los atalayas. No, sino que son ciegos. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de la necesidad que hay dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué no se dan cuenta? ¿Por qué creen que no se dan cuenta? ¿Por qué no se dan cuenta? Porque están tan metidos y tan ocupados en sus preocupaciones, en sus cosas,
es como usted, si yo ahorita le doy una hoja y le digo, a ver, hermanita, le voy a dar un conejito, dibújelo, pero coloréelo bien. Usted se va a centrar y no va a saber, si, por ejemplo, si yo le doy una hoja al hermano Evencio, no va a saber si mamá Rosita le está quedando bien o le está quedando mal. ¿Por qué? Porque el hermano Evencio está metido en sus cosas. Pues bueno, es lo que hacen los malos pastores. Ahora, ¿qué pasa? Dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos son ignorantes. ¿Cómo que ignorantes? Son personas que no conocen la palabra de Dios, o si la conocen, la transgiversan para que ellos no hagan la voluntad de Dios, sino que Dios pueda hacer la voluntad de ellos. Por ejemplo, vuelvo a poner el mismo ejemplo de los diezmos, porque es un ejemplo muy fácil que cualquiera puede entender. La mayoría de pastores, siempre que van a levantar la ofrenda en muchas congregaciones, ¿qué es lo que hace? Pone, ¿no? Malaquías, paz. Venid todos y al alfolí y entregar y poner Malaquías. Y entonces quien lo lee dice, no, pues tengo que dar mi ofrenda porque pues ahí está diciendo que él tiene algo en contra de nosotros. Y entonces esto. Y en cada servicio se levantan las ofrendas según, ¿para qué? Porque pues hay que tener ingresos. Pero la misma Biblia me enseña el apóstol Pablo que no se debe de levantar ofrenda en cada servicio, sino que nada más una vez a la semana. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué los pastores no lo hacen? O no lo han leído, o no lo quieren leer porque no les conviene. ¿Por qué no les conviene? Porque a lo mejor el pastor dice, no, pues no importa, aunque no tenga dinero, yo sé que me aviento un servicio, levanto ofrendas y pues ya, ¿no? Ahorita, si ahorita levantamos una ofrenda, ¿con cuánto cree que podamos reunir ahorita? 50 pesos, ¿no? Yo creo que a lo mejor así por muy 50 pesitos podríamos reunir. Pues bueno, yo sé que digo, bueno, no traigo dinero, pero pues aunque sea hay 50 pesitos, si ahorita salgo y me compro una coquita, unas galletas y listo, ¿no? Pues no se trata de eso. Se trata de que cuando alguien da algo, tanto económicamente, cuando da de sus fuerzas, tenemos que ser agradecidos, tenemos que tener la responsabilidad de orar, de instruir, pero también ahí es el tema que mañana estaré tocando. También hay muchas ovejas, muchas personas que no quieren respetar o no quieren someterse al pastor por varias situaciones. En primera, por malas experiencias que han tenido en el pasado. Y obviamente, si ya me tocó un mal pastor, uno que me dio mal testimonio, ¿qué me puede asegurar que el que ahora está al frente no sea igual, ¿no? Y otra de las cosas, ¿por qué? Porque hay gente que dice, no, pues es que, pues este chamaco, ¿qué me puede enseñar a mí? No, es que, ¿para qué le digo que voy a lo que ya les estaba comentando, verdad, Maite Isabel? ¿Para qué le digo que voy a ayunar? Pues no debo de pedirle permiso. No, ¿para qué? No se trata de eso. Entonces, ¿qué más? Nuevamente, versículo número 10, seguimos ahí. Todos ellos son perros mudos. ¿Cómo que un perro mudo? No se les figura raro, o sea, cuando alguien compra un perro para su casa, ¿con qué fin lo compramos? O con qué fin se adquiere el perro. Para que ladre en caso de peligro, para cuidar. Bueno, si no hay nadie en la casa, no importa, ahí está el can. Si alguien entra, ¿qué va a hacer? Va a ladrar, ¿no? Pues ese es nuestro deber. Si vemos que alguien está pecando, yo no puedo venir y andar solapándole sus pecados. Mi deber, aunque usted me odie, aunque yo le caiga gordo, aunque yo le caiga mal, mi deber es poder mostrarle la palabra del Señor. Y no solamente mostrarle la palabra del Señor con las palabras, sino mostrársela en la Biblia y mostrándole con el ejemplo. Porque hay muchos pastores que hablan muy bonito, tienen mucha palabra, pero cuando uno empieza a tratar con ellos dice, pues predica, dice una cosa, pero hace todo lo contrario. Y entonces, ese es el deber del pastor. Al final de cuentas, el pueblo no le pertenece al pastor, le pertenece a Dios. Le pertenece. Pastor, ¿te molesta que la congregación se vaya a otra iglesia? ¿Por qué? Ay, es que se van los miércoles, porque los miércoles, como no tenemos servicio, se van a otras iglesias. ¿Te molesta? Sí, pues abre los miércoles. ¿Verdad? Tan sencillo y tan fácil es, pero no abre los miércoles. ¿Por qué? Pues solamente ellos saben, ¿no? ¿Qué más sigue diciendo? Son perros mudos, no pueden ladrar. ¿Qué más? Soñolientos, echados, aman
El dormir, ¿cómo que aman el dormir? No, pues son gente que dicen, ay, estoy cansado, necesito descansar. Y a veces pasa así, ¿no? Lo he visto en varias situaciones. La congregación, vamos a hacer limpieza de la iglesia, un ejemplo, ¿no? Que ya tenemos nuestro templo bonito, vamos a limpiar, ¿no? Y de repente todos los hermanos así bien metidos pintando, otros sude y sude, y de repente el pastor dice, ahorita vengo, voy por las cocas. Y se va el pastor por las cocas y ni le cayó pintura, es más, el traje pues ni se... trae la camisa planchadita, etcétera, etcétera, y toda la congregación acá con una mancha de pintura por acá, otra mancha de pintura por allá, mejor raspado de que alguien se cayó, pero el pastor ni una gota de sangre, no, de pintura. ¿Y cómo? Bueno, sí. ¿Y cómo se va a manchar el pastor de pintura si mañana tiene que predicar? Pues es que, hermano, hermana, no se trata de la imagen que uno dé de manera física. Se trata de lo que uno tiene adentro, que es el Espíritu Santo que nos ayuda y nos identifica con el pueblo. Yo no sé usted, pero a mí no me importa. A mí podría venir un pastor que a lo mejor, o una persona que viene sucio, mugroso, como Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía trajes. ¿Cuántos trajes tenía Juan el Bautista? No, más que un taparrabo y lillaza. ¿Cómo qué tan grande y bonito estaba el templo donde predicaba Juan? ¿Ah? No, ¿verdad? Él donde estaba ahí, en el desierto, en el río Jordán. Digamos el río Jordán, que no es como que digan está bien bonito. No, pura agua cochina, puerca, ¿no? Y ahí estaba. ¿Y qué les gritaba a la gente? Dios te quiere bendecir, Dios te quiere guardar, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere sanar. ¿Eso gritaba Juan? No. ¿Qué gritaba? Arrepiéntanse, generación de víbora. Óigame, qué tremendo. Pero es que hoy los pastores temen hablar eso, porque si hablan de eso, la iglesia, como ahora somos bien delicados, y somos bien delicados porque, ay, es que el pastor lo dijo por mí. Sí, lo dijo por mí. No, yo ya no voy a hablar con... Es más, creo que dentro de 8 días me invitaron a otra congregación. Pues muchas gracias. Es más, a ver si ya ni gracias dan, ¿no? Nomás agarran y vámonos. Y entonces, ¿qué hacen los pastores? Pues como la gente ya no va, pues ya no predican de temas que hablan acerca de la santidad. Ya no quieren instruir de acuerdo a la Biblia, sino de acuerdo a lo que les convenga al pueblo. Porque mientras el pueblo menos cargas lleven, pues es más fácil, ¿no? Es más fácil para cualquier persona ir, me congrego el domingo y listo, se acabó. Leer la Biblia, para eso está el pastor. Orar, para eso está el pastor. ¿Qué más? Abrir, para eso está el pastor. Limpiar, para eso está el pastor. Que hay que ir a buscar aquí, que allá, para eso está el pastor. Que hay que evangelizar, para eso está el pastor. Y entonces el pastor dice, no, pues mejor vamos a irle bajando las actividades porque y de eso no se trata. Y estos perros comilones son insaciables. Todos ellos y los pastores mismos no saben entender. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Los pastores mismos no saben entender ¿qué? Pues la palabra de Dios, ¿no? No saben entender la palabra. ¿Y por qué? Pues como ya son pastores, pues ya no tienen... Pues ¿quién les puede decir algo a los pastores? Son pastores. Se les ha olvidado que hay alguien arriba de ellos, que es Jesús el Mesías. Podrás tener muy bonita congregación con un buen de gente, pero no te conozco. Podrás predicar muy bonito y tener programas de radio, programas de televisión, etcétera, etcétera, pero diría el Señor, pues no te conozco, man. No te conozco. Pero pues si yo traía almas a Cristo y ¿cuántos quieren aceptar al Señor? Y vamos a hacer la oración de fe. Pues no te conozco, mano. No te conozco. ¿Por qué no me conoces? Pues porque había un servicio y cuando se hacía una campaña ponías tu foto ahí o la ponían la gente tu foto para que te conocieran a ti. Porque quien te conoce a ti va a decir, no, ese pastor sí me gusta cómo predica. No, y de repente le dicen, a ver, predique otro hermano. Y dice, no, pues como no es el pastor que me gusta, pues creo que le falta, no trae unción. No, a mí me gusta más como... Y la gente se empieza a identificar con un pastor.
¿Por qué? Porque también nosotros, hay que reconocerlo, nos hemos hecho flojos y no queremos leer las Sagradas Escrituras. ¿Qué es más fácil, leerse? O que nomás llegar el domingo y decir, a ver, ay, sí, está bien bonito lo que predica el hermano. Fíjate, esto no lo había leído tú. ¿A poco esto decía el Señor? ¿Y sabe dónde estaba? Pues en su Biblia. Pero es que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para leer. Tenemos tiempo para todo, ¿no? Decía mi hermano Eve, ¿dónde están la familia? Se fueron. Para ti, tiempo para... Bueno, es un ejemplo, no sé. Hay tiempo para pasear. Pero pues... ¿Las Sagradas Escrituras qué? Y los demás decimos, no, ¿quién lee la Biblia? Amén, amén. Y cuando uno les pregunta, ¿qué cree? Se me olvidó. Ay, ¿cómo se llama, hermano? Híjole, ¿cómo se llama? ¿Cómo se me olvidó? ¿Por qué? Porque nosotros mismos a veces creamos y tenemos al líder que nosotros mismos nos vamos mereciendo. ¿Cómo, hermano? Sí. El pastor es flojo, la iglesia es floja. Ay, pero hermano, no, yo sí leo, yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí hago lo que dice la Biblia, hermano. ¿Sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a hacer el Señor? Va a hacer lo siguiente, es como este caso. En este caso yo digo, ay, mira, esta plantita está dando fruto. Pero es como si fuera una manzana. Esta manzana está bien bonita. Y aunque todas las demás manzanas ya se están podriendo, se le está pegando el hongo, etcétera, ¿qué va a hacer usted con la manzana buena? La va a agarrar y la va a poner aparte, ¿no? Eso es lo que hace el Señor. El Señor va a agarrar al buen, dice la Biblia que hoy somos nosotros olivos, va a agarrar al buen olivo y lo va a quitar de ahí porque va a decir, no, te me vas a contaminar, te me vas a echar a perder. Yo veo que tú sí me buscas bien, tú sí quieres conocerme, tú sí me amas. Te voy a poner en un lugar donde debes de estar. Porque a lo mejor el líder de ahí sí es buen líder, pero el líder de ahí, es más, tú ya estás haciendo cosas que ni el líder de ahí hace. Te voy a poner en un lugar donde puedas seguir creciendo. Porque muchos de nosotros tenemos grandes ministerios. A lo mejor Dios te ha llamado para el ministerio de compartir la palabra, cantar, predicar, los niños, evangelizar, etcétera, etcétera. Pero en esa iglesia el pastor dice, no, lo siento, aquí no. Aquí no, aquí no. ¿Quién quiere servir? No. Tienen que venir a tomar gracias. Tienen que irse al instituto bíblico, tienen que prepararse. Y hermanos, hermanas, sí, hay que prepararse. Pero la preparación es en el proceso. ¿Por qué? Le voy a hacer la pregunta. Jesús llamó a sus seguidores. ¿Quién de ellos tenía o estaba preparado? Más que Pablo. Más que Pablo. Y a pesar de eso, si usted lee Hechos de los Apóstoles, que apenas lo leímos con el hermano Philly, ¿cuántos años tardó Pablo en moverse? ¿En hacer algo? Bastante tiempo. El Señor llamó a gente no preparada para avergonzar a lo sabio y a lo entendido. Vamos y dice, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su propio lado. Vengan, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, sea el día de mañana como este, o mucho más excelente. Ezequiel capítulo 34, gloria al Señor. Ezequiel en su capítulo número 34, en el verso 7, dice de la siguiente manera. Nuevamente Ezequiel capítulo 34, verso 7. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Qué tremendo, ¿no? Que el Señor le hable para que vean cómo no solamente se trata de que siempre el pastor tiene que lanzar, como dicen muchos hermanos, ¿no? Oh, está lanzando las pedradas al pueblo, ¿no? No, también el Señor le habla a los líderes. Y los líderes, que en este caso Dios nos permite estar al frente, tenemos que aceptar de parte de Dios la corrección. Dice, versículo número 7 del capítulo 34. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Vivo yo, ha dicho el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor ni pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas,
Por tanto, oh pastores, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores. ¡Qué tremendo! Pues yo no sé usted, pero yo nunca he escuchado una prédica que hable en contra de los pastores. Al contrario, ¿no? Oh, el siervo de Dios. Y David predicaba, no, ¿cómo tocará el siervo del Señor? No, pues no, pero el Señor dice: aquí yo estoy en contra de los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. O sea, ¿cómo, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo? Muchos pastores lo que necesitan para que la gente venga, para que la gente tenga una buena comunión del Señor, necesitan de muchas cosas, ¿no? Un buen grupo de alabanza. No digo que tener un grupo de alabanza no sea malo, o sea, un buen grupo de alabanza, que cuando prediquen se escuche el fondito de musical, ¿no? Irónico, porque a veces también lo pongo yo. Pero estos lo hacen en vivo. Y es que, la gente no llora porque como no hay fondo musical, pues no llora la gente, ¿no? Exactamente. ¿Y qué más necesitan? No, que necesitan hacer campañas. Y empiezan a hacer campañas y empiezan a meter, cuando menos se dan cuenta, en vez de que nosotros podamos convertir al mundo, el mundo empieza a meterse en las congregaciones. Y entonces nos damos cuenta que el Día de la Madre hacen desayunos para mamá, para las mujeres, que el Día del Niño hacen eventos para los niños, que a lo mejor el año pasado me di cuenta, en el Día de Muertos o Halloween, pues la iglesia, no menos, ¿no? Pero hay pastores que dicen: no importa, hagamos pues un evento y vénganse disfrazados no de momias, no se vengan disfrazados de vampiros o de duendes, pero pues de un Spider-Man, de un hombre araña, pues es el mismo, ¿verdad? Creo que sí, de un Superman, de un Batman, y nos damos cuenta, quieras o no, ¿para qué lo hacen? Pues porque la gente venga, ¿no? Es que, ¿qué más les vamos a...? Viene el 24 de diciembre, pues ya nos rayamos al niño Dios, pero pues vamos a hacer un servicio especial hablando del nacimiento de Jesús, ¿no? Y la Semana Santa que se leen los católicos, ¿no? No, pues nosotros ya no hacemos Semana Santa, no tapamos imágenes, pero la Semana Santa vamos a hablar un tema que se va a titular las 7 palabras. Las 7 palabras, y los pastores empiezan a predicar del sacrificio y resurrección de Jesús en la Semana Santa. Y entonces nos damos cuenta que solamente es cuestión de poner atención y el mundo se empieza a meter en la congregación. Y entonces no nos extrañe que a veces la gente que viene a la congregación pues actúan como en el mundo. Pues sí, ¿qué diferencia hay? Y le decimos: pues ven a la iglesia, va a haber un evento, ¿no? Para niños, ahorita que va a ser el Día del Niño. Y la gente trae a sus niños y dice: no, pues es que los niños para que vengan con papá y con mamá. Sí, es una buena estrategia, pero no hay mejor estrategia que la palabra viva y eficaz. ¿Qué hicieron? ¿A poco los apóstoles decían: viene el 10 de mayo, Pedrito, viene el 10 de mayo, prepárate un tema, Pedrito, para las mamis? No, ¿verdad? ¿O qué le decía el Señor Jesús? Decía el Señor: ya viene Año Nuevo, voy a hablar de un tema de Año Nuevo. No, ellos no necesitaban depender de las fechas del mundo para hablar de un tema importante y necesario para la congregación, porque la palabra es viva, como lo que vamos a decir hace un momento. Y es tan viva que cualquiera que la escuche dice: quiero más tú, a ver, tengo otra pregunta. Y cuando menos nos damos cuenta, ya llevo 1 hora, 2 horas. Ay, Señor, no, pues vámonos, vamos a hacer otra cosa. Ya llevamos acá 3, 4 horas. Porque la misma palabra por sí misma y respaldada por el Espíritu Santo tiene poder. Hay pastores que, vuelvo a repetir lo mismo, alguien tiene que decir amén. O sea, tiene que decirle a la iglesia que digan amén. Hay pastores que dicen: a ver, dile, vamos a hacer una ofrenda de palmas al Señor. Y la congregación no aplaude si no es la indicación de Él. Cuando el mismo Espíritu te hace sentir ahí donde tú estás, qué tremendo, gloria a Dios, y uno aplaude. Cuando el mismo Espíritu te dice: sabes que sí es cierto, me está redarguyendo lo que está diciendo, me duele y te quebranta. Cuando el fin de la palabra, a lo mejor para esa persona no era quebrantarla, pero la persona se quebrantó, como pasó hace un momento con mi hermanita Marilena.
Nos damos cuenta, se necesita de mucho estudio. Yo no sé qué estudios tenga mi hermanita Isabel, pero Dios lo usó de tal manera que qué bendición fue. Imagine si yo tomara el ejemplo de los consiervos, que el Señor tenga misericordia de ellos, y dijera: no, los servicios van a ser normales, hermano. Sí, usted tendrá buena palabra, pero ¿qué cree? No podemos modificar los servicios. Los servicios sí, así son y así se van a quedar. El que predica aquí soy yo. No, por la bendición que nos dio Dios por medio de la hermana Isabel, ¿qué hubiera pasado? Se desvanece. Y entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Decir: no, pues, mi hija, usted es muy valiosa. La voy a llevar a otro lugar donde ahí sí me dé fruto. Donde ahí sí me dé fruto. Y seguimos, ¿no? Versículo. Vamos a ir ahora a Jeremías en su capítulo número 10. En el capítulo 10 del libro del profeta Jeremías, que está después de Isaías, y en el versículo número 21, dice de la siguiente forma: porque los pastores se infatuaron y no buscaron al... Híjoles, qué tremendo. En serio, estamos hablando de cosas sumamente alarmantes. Sumamente alarmantes. Les voy a poner un ejemplo. Mis hermanos, mis hermanas. Si yo me quedase sin un peso, voy a entrar en desesperación. Probablemente. Todos entramos en desesperación cuando no tenemos dinero. Pero mi deber es clamar al Señor y decirle: Señor, tengo 3 pesos. Ya ni para medio kilo de tortillas, porque ya medio kilo está en 10, ¿no? Socórreme y ayúdame. Señor, ¿qué tema es necesario para la congregación? Padre mío, ¿qué eventos tenemos que hacer? Hay que consultar constantemente a Dios. Y hay muchos pastores que no. Le digo porque me ha tocado ver iglesias que ya hasta tienen su cronograma, como pasa en la iglesia católica, que bueno, si algún día escucha esto hay una persona católica, pues que Dios le bendiga, y lo compartimos con el fin de que busque a Dios directamente. En la iglesia católica les mandan su orden eclesiástico desde el Vaticano, desde sabrá desde dónde se los mandan, ¿no? Y le dicen al padrecito: el día de hoy vamos a hablar de la Eucaristía, y le mandan el estudio de la Eucaristía y hasta está impreso, ¿no? O bueno, así pasaba cuando iba en los tiempos, iba a misa, y le daban a la gente el impreso, y todo lo que dice el padre ya estaba ahí escrito. Exactamente. Pues bueno, aquí no dependemos de lo que decida el ser humano. Aquí no tenemos mayor líder más que Jesús. Aquí no tenemos mayor Señor que nuestro Señor de señores. No tenemos otra persona que depender más que de Dios. Y si el pastor no depende del Señor, ¿de quién estará dependiendo? Ahora imagínense un pastor que no depende de Dios y que depende del enemigo, estando al frente de una congregación de más de 100 personas. ¿Qué va a hacer de las personas que están siendo mal pastoreadas? Se van a perder. Y es alarmante, mis hermanos, mis hermanas. Es alarmante, ¿por qué? Porque si de por sí la congregación, seamos sinceros, no, somos flojos. Somos flojos. Vamos a ver un hogar, y cuando vienen a verme mi hogar, ahí sí voy. Pero cuando se trata de visitar un hogar, bueno, ¿qué cree? Tengo compromiso para ese día, hermano, ¿no? O no hay tiempo para leer, no hay tiempo para orar. El hermano dejó tarea, pero híjoles, que se me olvidó. Y dentro de 8 días la vuelve a dejar y se me vuelve a olvidar. Y dentro de 15 la vuelve a dejar y se me vuelve a olvidar. Digo, imagínense, si de por sí como congregación, si a veces, decía mi hermanita Mari, es que a veces sí es necesario que nos lo digan para hacerlo, ¿verdad? Ahora imagínense un pueblo guiado por un mal pastor, por un pastor que no es guiado por Dios. ¿Qué va a ser del pueblo? ¿Qué va a ser de los hijos de Dios? La condenación se la va a llevar directamente el pastor.
Pero también por eso es que nosotros tenemos la responsabilidad de prepararnos, porque al final de cuentas tu salvación y mi salvación es propia. Es propia. Yo no puedo salvarte a ti. Tú no me puedes salvar a mí. Pero también, si yo hago mal mi chamba, que como nos ha llamado el Señor, si yo hago mal mi chamba, sí puedo poner en riesgo tu salvación, y más si no lees. Yo puedo llegar y decirle a Lisa, ¿qué crees? Y no, pues mira, Dios te quiere usar de una manera muy especial, fíjate que necesito que me apoyes, porque pues Dieguito va a entrar a la escuela y pues Dios dice, pues que tú seas la que nos ofrende una mochila para el Diego, ¿no? ¿Qué va a decir Liz? O sea, podría decir, sí, hermano, sin problemas. Pero la pregunta es, ¿usted cree que realmente eso es lo que quiere el Señor? No. Hermano, entonces yo le quiero regalar una mochila. No, es distinto que yo te la pida y que yo diga, es que Dios dice que tú me hagas esto, a que de ti salga propiamente y decir, pues yo tengo una sudadera, ¿no? O sea, el hermano siempre anda con la misma, le voy a dar una. Le voy a dar una, ¿no? Ya es distinto porque Dios te está poniendo el sentir. Ahora, nuevamente, sigamos leyendo. 10:21. Por tanto, los pastores y no buscaron al Señor, por tanto, no prosperaron y todo su ganado ¿cómo dice? Se esparció. Esto está bien tremendo. Hay que tener mucho cuidado. A lo mejor ahorita yo sé la responsabilidad que hay y no se imagina cómo le clamo día y noche al Señor. No se imagina cómo busco prepararme, cómo busco ser sabio, porque a lo mejor hay cosas que usted se entera y dicen, ¿cómo es posible que esté pasando esto y el hermano Diego no sepa? A lo mejor sí lo sé. Uno, porque me enteré. Dos, porque el Señor me lo muestra. Señor, dame la sabiduría para saber lidiar con este problema, con esta situación. Hermanos, si en la casa, con la familia, es difícil lidiar con la misma familia, imagine lidiar con el rebaño del Señor. Cuando todos somos de carácter distinto, cuando todos somos de una manera de pensar distinta, cuando a lo mejor hay gente que todavía le cuesta trabajo dejar su vida pasada y hay quien lo juzga porque le cuesta trabajo y dice, no puede ser que el hermano todavía siga escuchando a Alejandro Fernández, a un Vicente Fernández, el Señor lo reprenda. No, ora por el hermano, y en vez de convertirnos en un apoyo, en una ayuda, nos estamos convirtiendo en los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Juzgaban constantemente. No, pues esa persona, míralo, el publicano. No te acerques, véngase, hermano. No acerque porque es una persona pecadora. Véngase. Gracias, Señor, porque no soy pecador. Y la congregación ora de esa manera. No, ¿y qué dijo el publicano? Señor, perdóname porque soy una persona pecadora. No merezco voltearte a ver. Y entonces nos damos cuenta que entonces no hay amor al prójimo. Hay mucho amor propio, demasiado amor propio. No hay un amor al prójimo. Y entonces, ¿qué pasa? Mis hermanos, mis hermanas, nuevamente, estamos poniendo en juego todo eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la responsabilidad? 1 de Pedro capítulo 5, y le termino. 1 de Pedro en su capítulo número 5, en el versículo número 1 al 4, dice así. 1 de Pedro, me fui hasta Juanito, no. 1 de Pedro capítulo 5, versículo del 1 al verso número 4, y dice así: yo ruego a los ancianos, que también incluye a los líderes, que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey del Señor, apacentad la grey de Dios, que está entre ustedes, cuidando de ella, no de fuerza, no a las fuerzas, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Versículo número 3. No como teniendo señorío
de los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la... Con esto le damos en la torre a muchos pastores que se dedican a imponer. A imponer. ¿Cómo? Lo hemos mostrado en la congregación. Hay pastores que dicen, no, hermana, véngase con falda, póngase el velo. Imponen. No, el pastor tiene que dar ejemplo. Ejemplo, de nada sirve imponer. Porque al imponer las cosas, ¿qué pasa con la gente? La gente pues, va a hacer caso al pastor, los que estén de acuerdo. Los que no están de acuerdo se van a rebelar. Los que estén de acuerdo dicen, sí, pues hay que hacer caso al pastor, etcétera, etcétera. Lo dejarán, pero en su corazón, siempre que la gente les diga, oye, ¿por qué usas falda? La gente va a decir, pues es que el pastor dice que en la iglesia tengo que usar falda. Por ejemplo, mi hermanita Isabel, cuando el Señor le habló y le dijo que ella usara falda, a Dios, el Señor le habló a ella. Pero ella, y habla también por las mujeres, no tenemos el deber de imponerle y que la hermana Isabel diga, ahora también usted, hermanita Marilena, hermana, hermanita Ceci, hermana, también ustedes tienen que usar falda, No, el Señor le habló a ella, hizo caso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dar el ejemplo. Dar el ejemplo. Si Dios les habla, qué bueno, gloria a Dios. Si no les habla, pues también, gloria a Dios. El reino de los cielos no depende de vestidura. No depende de la vestidura. Depende de lo que está adentro, porque a lo mejor la hermana Isabel hace que Liz al rato venga también con falda, pero Liz va a decir, ay, híjoles, es que no, yo me siento más cómoda con pants, con un pantalón, me siento más cómoda. Bueno, eso ya es de tropiezo para Liz. Si no hacemos las cosas por convicción, te lo digo con todo amor, no las haga. Estamos siendo hipócritas con el Señor. Estamos siendo nuevamente hipócritas con el Señor. Estamos siendo los fariseos de la actualidad, que es lo que hacían en la antigüedad. Los fariseos eran hipócritas y Jesús se los dijo constantemente, hipócritas. Y hoy estamos siendo iguales. Y sigue diciendo, ¿en qué versículo me quedé? Versículo número 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Ahora, esto con los que hacen las cosas como marca la Biblia. Ahora yo me pregunto, mis hermanos, ¿qué va a pasar con aquellos que hacen las cosas que no le agradan a Dios? Si los que hacen la voluntad de Dios van a recibir una corona de gloria, ¿qué va a pasar con aquellos que no hacen la voluntad de Dios? ¿Qué van a recibir? Lloro y crujir de dientes. Y no nos sorprenda, lo he dicho constantemente, y ahora que nuestra metérica nos acompaña, Lee, nuestra hermana Isabel, que no lo habían escuchado, sí, gloria a Dios, si no, pues lo digo. No nos sorprenda que en los tiempos finales, en el juicio final, el lago de fuego esté lleno de pastores y predicadores. Y que digamos, ¿dónde está el hermano? Y el hermano Diego, ¿dónde está? Y de repente ahí el hermano, ayúdenme. Y va a decir el Señor, ¿no hiciste lo que te correspondía? Apretaste a las ovejas tanto, las apretaste y no las cuidaste. Vas a tener lo que... Pero Señor, ¿en qué momento agarré a la hermana y le dice así? No, pero constantemente hacías cosas que no debías de hacer. Hablabas de santidad y no te santificabas. Hablabas de oración, no orabas. Hablabas de lectura, no leías. Hay temas en la Biblia que nunca tocaste porque tenías miedo que la gente se fuera. Pues no he dicho yo en mi palabra que los que son de mi rebaño oyen mi voz y me siguen. No, pues sí, Señor. Entonces, ¿por qué te daba miedo? ¿A qué le temías? Es que a los hermanos. ¿Qué te pueden hacer el ser humano? ¿No es que acaso nunca leíste lo que dijo el apóstol Pablo? Ay, es que nunca leí, Pablito. ¿En qué parte, Señor? Cuando dice Pablo, ¿busco yo la aprobación humana? No.
Así ustedes me menosprecien, me digan, me hagan, me quiten, me pongan. Yo busco la aprobación divina. Porque esa aprobación divina es la que nos va a terminar dando buen respaldo espiritual ante Dios. Y es donde muchos van a ser avergonzados. ¿Cómo podría pararme enfrente de ustedes sabiendo que a lo mejor hay cosas que son graves y que no corrijo? ¿Cómo podría venirme a decirles aquí de repente en la casa, llegar con mi esposa y meterle un par de cachetadas? No. Ese no es el trabajo que el Señor ha mandado a traer. Por eso, nuevamente, cuidado, pueblo de Dios, cuidado con aquellos pastores que se aprovechan de la mies, del rebaño, para sacar provecho propio. ¿Cómo los va a identificar? Leyendo, por sus frutos, leyendo las Sagradas Escrituras. ¿Cómo va a saber si está bien lo que hace un pastor? Es que el Señor me dijo esto. Lean la Biblia. Porque en serio la Biblia, cualquier persona que quiere sacarle, es fácil manipular la Biblia para sacar provecho para sí mismo. Solamente, ¿quiénes salen de ese sistema? Los que leen las Sagradas Escrituras. Lo dijo el Señor en su palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Siguieron a líderes ciegos. ¿Por qué siguieron a líderes ciegos? Porque también andaban ciegos. Vamos bien, hermano. Y el de enfrente, van directo al despeñadero. Pero solamente cuando llega el Jesús y te limpia los ojos, dices: ay, Dios mío, oye, este hermano nos está llevando al acantilado, tú. Oiga, no, pues discúlpenme. Si yo sigo por acá, me voy a ir con ellos. Mejor doy la vuelta y ahora que ya puedo ver, voy a ver quién va por el buen camino. Vámonos. En Judas hay una advertencia bien tremenda que se los dejo de tareita. Amén. Vamos a orar y vamos a orar en esta tarde noche por los que están al frente de las congregaciones. Ay, me da tristeza, me da sentimiento, rabia, me da celo por la Escritura cuando veo tantos pastores que buscan tener una casa bonita y que piensan que la congregación o que el pueblo de Dios es un negocio, cuando no es un negocio. Que claman al Señor y le dicen: Señor, dejé mis cosas por ti. El Señor, ¿qué día? Yo no te obligué. Tú decías que me amabas. ¿Qué pasó ahorita? Para que también la gente podamos aprender, abrir los ojos, y que el Señor discipline a aquellos pastores que están haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Cierra sus ojitos, vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor, en esta hora, Señor, hacemos algo